Bien, jóvenes, entonces continuando con lo que estábamos haciendo, pues lo que son el tema de límites, vamos a continuar y ahora vamos a determinar, vamos a hacer cómo se demuestran en este caso el cumplimiento de los límites. Es decir, entonces habíamos visto en la clase anterior la definición de lo que es un límite. Entonces, ¿qué cosa es un límite? Ya hemos dicho ampliamente. Sin embargo, acá entonces vamos a rescatar. Entonces, ¿cómo se define el límite? El límite de una función cualquiera f de x cuando x tiende hacia un punto cualquiera dentro de su dominio. Entonces decimos el límite cuando x tiende a de una función f de x es un L o es el límite, si solo si para todo epsilon debe necesariamente existir un delta positivo, que posiblemente también depende de él, tal que si yo tengo como antecedente este intervalo, es decir, esta desigualdad, entonces tengo como conclusión esto de acá que es f de x menos L debe ser menor que epsilon. Eso ya hemos analizado en la clase anterior. Bueno, entonces el límite de una función existe cuando se da o cuando se cumple toda esta segunda parte. Pero para ello entonces es clave determinar quién es ese delta, porque el epsilon va a existir, pero siempre en cuando que ese delta exista. Es decir, entonces nuestro propósito es entonces determinar delta. Entonces ahora queremos demostrar. ¿En qué consiste demostrar entonces que ese límite se cumpla? Para que se cumpla ese límite, entonces tengo que demostrar que la función esta cumple con toda esta segunda parte, y para eso lo que tengo que hacer es construir delta, es decir, determinar quién es ese delta. Entonces calcular o demostrar, verificar el cumplimiento de un límite significa simplemente buscar un delta que posiblemente depende de epsilon, de tal modo que se cumple para definir toda esa segunda parte. Entonces lo que ahora vamos a hacer es entonces buscar esto, buscar quién es ese delta. Bien, entonces para eso, bueno, vamos a demostrar en el transcurso de los ejemplos y vamos a decir entonces lo siguiente. Entonces para encontrar este delta, lo que voy a hacer es partir de esta expresión que es supuestamente la conclusión y encontrar el modelo de ese delta que está en función posiblemente a eso. ¿Ya? Entonces, para eso, repito, partimos de este valor absoluto de f de x menos L hasta encontrar ese epsilon. Entonces, como ejemplo, simple, queremos ver, por ejemplo, esto. Dice demostrar que el límite cuando x tiende a 4 de 2x menos 5 es igual a 3. Bien, entonces para demostrar que esto de acá es cierto, entonces repito, entonces lo que voy a encontrar es cómo es ese delta, porque ya en la clase anterior habíamos dicho también, bueno, entonces para esta función cualquiera existe un límite, ya hemos dicho dónde, en un punto A, cuya imagen viene a ser el L, ¿ya? Eso, y bueno, por supuesto, entonces acá
tenía pues la vecindad o intervalo o entorno, como quieran llamarlo, cuyo centro era el A, y esto de acá viene a ser el delta, ¿no? Entonces inmediatamente esto tiene su imagen, que también vendría a ser esto de acá. Entonces esto es L más epsilon, y toda esta distancia es el epsilon. Y entonces lo que estamos diciendo es que dice para todo epsilon, es decir, para cada número epsilon, necesariamente debe existir este delta. Debe existir ese delta, porque si no existe ese delta, entonces no tendría sentido esto, no tendría imagen. Entonces lo que queremos es partir de esto que está aquí y tratar de encontrar en función a esto ese delta. A ver, ¿quién es ese delta? Entonces, de una vez que se tiene ese delta, entonces nos garantizamos de que efectivamente ese límite existe. Bien, eso es entonces lo que es la parte teórica. Ya, en base a eso vamos a demostrar. Pero demostrar esto entonces significa lo siguiente. Para demostrar esto, entonces lo que vamos a hacer es partir voy a partir entonces del supuesto tesis, es decir, del supuesto culminación, que es esto, o sea, de acá, ¿ya? Y voy a construir lo siguiente. Entonces esto va a ser igual el valor absoluto de f menos l, pero ¿quién es el f de x? En este caso el f de x viene a ser 2x menos 5, y a eso le voy a restar el límite, bueno, que en este caso viene a ser 3. Pero esto de acá es lo mismo que decir también, ahora entonces acá sería 2x menos 8, ¿no? El valor absoluto. Y de acá puede factorizar todavía incluso de repente 2, como es un número positivo. Entonces tengo ya aquí 2 veces el valor absoluto de x menos 4. Pero ¿quién es x menos 4? Ahora, si lo definimos esto en términos de este lenguaje, también entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, entonces yo puedo definir para este límite. Entonces cuando decimos el límite cuando x tiende a 4 de 2x menos 5, esto es igual a 3, si y solamente si para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que. Entonces voy a tener como conclusión este f de x menos l va a ser menor que epsilon, pero ¿quién es si? Siempre que tenga esto, ¿no? Siempre que tengo, acá sería 0, menor que x menos a. ¿Quién es el a? En este caso el a es 4, entonces estoy acá, y esto debe ser necesariamente menor que delta, ya, entonces eso me dice la definición. Entonces cuando aplicamos esto, entonces he partido de esta expresión y estoy llegando a esto de acá, pero esto de acá es entonces igual a 2 veces el valor absoluto de x menos 4. Pero ¿quién es el valor absoluto de x menos 4? Es menor que delta. Eso significaría entonces que yo estoy llegando a decir que esto es menor que 2 veces delta. Menor que 2 veces delta. Entonces supuestamente estoy llegando acá. Por lo tanto, entonces estoy llegando a que f de x menos l es menor que 2 veces delta. Esto me hace suponer, entonces
esto me hace suponer que esto sea posiblemente el épsilon. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, decimos de que esto, entonces, como estamos llegando a este 2 delta, entonces esto posiblemente sea posible, ¿eh? Sea epsilon. Si eso de ahí es epsilon, entonces ¿quién es delta? Entonces de acá tengo que delta es igual a epsilon medios. Esto es el epsilon que hemos buscado, positivo. Entonces, ¿quién es delta en este caso? En este caso, entonces mi delta vendría a ser epsilon todo sobre 2. Ese es el delta que he buscado. Entonces si yo tengo supuestamente este epsilon, entonces estoy encontrando que efectivamente su imagen, o sea, el delta debe tomar este modelo. La existencia de este delta me garantiza entonces de que efectivamente este límite de 2x menos 5 es efectivamente 3. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 4 de 2x menos 5, esto es 3, si solamente para todo epsilon, entonces podemos decir para todo epsilon positivo, existe efectivamente ese delta. ¿De qué modelo? De epsilon medios, positivo también, de tal modo que se cumpla pues toda esa segunda parte, de tal modo que el f de x, que viene a ser x menos 5, todo esto menos 3, efectivamente debe ser menor que epsilon. ¿Bien? Entonces, toda esa situación se cumple entonces con este modelo de delta. Ya eso es entonces el delta que hemos buscado, por ejemplo, en este primer límite. ¿Ya? Eso es entonces lo que es la demostración. Entonces, la demostración consiste en buscar cuál es el modelo que debes tomar ese delta. Bien, en base a ese ejemplo, entonces continuamos ahora viendo más ejemplos de los límites. Entonces hemos demostrado con un ejemplo sencillo el primero. Ahora veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice demostrar que el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado menos 3x más 5 debe ser igual a 9. ¿Ya? 9. Es decir, en ese caso, entonces, ¿quién es la función? Entonces, la función, en este caso, donde en este caso a es 4, la función f de x es x cuadrado menos 3x más 5, donde el límite es 9. Entonces, ahí están los diferentes elementos. Entonces, podemos decir, pues, teóricamente, que el límite, cuando x tiende a 4, de esta función f de x, es decir, x cuadrado menos 3x más 5, esto es 9. Sí y solamente sí, si aplicamos la definición del límite, si solamente sí, para todo epsilon positivo debe existir un delta positivo, posiblemente que depende de epsilon, tal que, ahora acá, tal que, si yo tengo este x menos,
¿Quién es el A? En este caso el A es 4, x, un valor absoluto de x menos 4, sea menor que delta. Entonces tengo como conclusión que el f de x menos el d debe ser definitivamente menor que epsilon. Ahí está, eso es entonces. Entonces, la definición de ese límite. Entonces, para que se cumpla todo esto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, entonces, buscar mi delta. Entonces, simplemente vamos a buscar acá, buscar delta. Bien, voy a buscar entonces delta. ¿Qué hago para eso? Para ello partimos entonces del supuesto conclusión. Partimos de valor absoluto de f de x menos L. ¿Y quién es esto? Esto es igual. Entonces, en este caso, tengo x cuadrado menos 3x más 5 menos el límite. Ya, ahí está. Entonces, a partir de allí, a partir de acá, entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer las transformaciones algebraicas de esto hasta encontrar nuestra hipótesis, nuestro antecedente, nuestro preliminar. Esto. ¿Y quién es eso? En nuestro caso es esto. Entonces voy a hacer las transformaciones elementales, algebraicas, a partir de acá hasta encontrar este término x menos 4. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Seguimos operando. Esto es x cuadrado menos 3x, acá sería más 5 menos 9, serían 2 menos 4. Menos 4. Pero, ahora, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Esto acá, entonces yo puedo factorizar eso, entonces esto va a ser valor absoluto de, tengo por un lado un x, tengo por otro lado otro x, menos, entonces acá sería menos 4, acá sería 1, ¿no? 1, ¿no? Entonces ahí tengo esto. Pero esto de acá es ya entonces dos expresiones lineales en valor absoluto. Y eso puede ser igual a lo siguiente. Entonces esto de acá lo desmembramos, sacamos del valor absoluto, entonces tengo el valor absoluto de x menos 4 por el valor absoluto de x menos 1. Bien, ahora entonces estoy encontrando efectivamente entonces la parte que ya les hemos dicho. Pero entonces esto de acá ya, este término ya, de hecho va a ser por hipótesis, por esta razón, menor que ese número delta, porque así estamos asumiendo acá. Entonces lo que me faltaría es entonces determinar quién es el valor absoluto de este x más 1. Pero este valor absoluto de x más 1 no debe estar en la variable x, sino debe convertirse en una constante. Entonces, eso significa que a esto de acá lo vamos a mayorar, lo vamos a acotar si se quiere, es decir, lo vamos a buscar un número mayor que represente a ese valor absoluto de x más 1. Acotar significa, o bueno, en este caso, buscar una constante m, un número m, ¿ya? Eso es entonces en este caso, entonces lo que vamos a hacer es simplemente acotar a esta expresión que viene a ser, puede ser un m, ¿no? Ya cualquier constante, esto va a ser constante, un número constante. Ahora, para acotar eso,
para acotar eso, entonces yo puedo tomar diferentes criterios, ¿no? Entonces puedo tener, entonces ¿cómo lo acotamos eso? Entonces yo puedo asumir una hipótesis auxiliar o puedo determinar en función a un número pequeño de delta. Entonces aquí asumimos o tomamos como hipótesis auxiliar, por ejemplo, delta igual a 1. Es decir, solamente para ver qué pasa cuando ese delta es 1. Entonces, ¿qué cosa tendría que? ¿Cuál sería mi hipótesis? Mi hipótesis, entonces, en este caso, entonces inmediatamente esto de acá, valor absoluto de x menos 4, que es menor que delta, pero delta es 1, entonces se convierte en valor absoluto de x menos 4 menor que 1. Y esto, definiendo ya de acuerdo al valor absoluto, sería menos 1, x menos 4 menor que 1. Y bueno, acá entonces lo que quiero es, ¿qué cosa quiero? Quiero construir esta expresión. Entonces, acá despejo, acá entonces le sumo el 4, entonces acá quedaría 3 menor o igual que 5, ¿no? Entonces tengo 5. Bueno, a partir de acá entonces puedo construir esto. Entonces acá me dice que hay que sumarle 1, entonces acá sería 4, x más 1 menor o igual que 6. ¿Quién va a ser el número m? El número m para ese valor absoluto va a ser su mayor valor. ¿Y quién es el mayor valor? El mayor valor va a ser este 6, es el mayor de todos. Entonces, en este caso, el valor absoluto de x más 1 va a ser efectivamente ese 6, y este 6 es el número m. Es el número m, ya, ahí está. Entonces ya lo hemos agotado. Esto, en todo caso, esta expresión es menor o igual, pero el máximo va a ser entonces. Entonces, ¿quién es la cota? En este caso, la cota superior, el supremo, en este caso viene a ser el m igual a 6. Entonces, ahí está el 6. Por lo tanto, entonces, concluyo acá. ¿Quién va a ser ahora mi delta? Entonces, por lo tanto, yo había partido, hemos partido de f de x menos l, esto de acá, y estoy llegando a que eso es el valor absoluto de x menos 4, o el valor absoluto de x más 1, y esto de acá, entonces ahora, ¿qué va a ser igual? Esto de acá va a ser igual. Esto de acá es menor que delta, por hipótesis, estamos diciendo, por esto de acá, por definición. Entonces, esto es ya menor que delta, lo reemplazo. Todo esto por lo que hemos acotado a lo que le acompaña. ¿Y quién es el que le acompaña? Entonces, a ese que le acompaña, a ese número ya lo hemos acotado, es 6. Entonces, esto debe ser menor. ¿No? Es decir, estamos llegando a decir que esto es 6 veces delta. Esto me hace suponer que efectivamente esto debe ser el épsilon. Entonces decimos, esto nos sugiere a tomar que en este caso épsilon va a ser igual a 6 veces delta. Entonces inmediatamente tengo que delta es igual a épsilon sextos.
Ahí está, ese es el modelo de delta, pero ese delta ya un poco forzado. ¿Ya? Entonces, por un lado tengo ese delta, pero por otro lado también acá hemos asumido, hipótesis auxiliar, he asumido que delta es 1. Pero entonces, como yo tengo acá dos valores, ojo, tengo dos valores, delta igual 1 y delta igual epsilon sextos, entonces en este caso, por lo tanto, ¿quién va a ser el delta que estamos buscando? El delta que estamos buscando va a ser el mínimo de esos dos, que fuera 1 por un lado y el epsilon sextos por otro lado. Entonces, ¿quién es el delta que estamos buscando? El delta que estamos buscando, construyendo para que se cumpla todo este límite de acá, es efectivamente esto. Entonces, ya tomando que delta es esto, entonces con todo este detalle, definitivamente este límite se cumple con todo lo que es la segunda parte. Entonces, esa es entonces la forma de cómo demostrar un límite. Entonces, repito, ¿qué hemos hecho? Para demostrar que este límite es igual a 9, entonces lo que hemos hecho es definir, bueno, ya, para todo epsilon existe tal que si yo tengo como hipótesis esto, entonces debo tener como conclusión esto. Para ello, ¿qué hacemos? Para eso partimos de este supuesto conclusión y encontrar este supuesto epsilon. Entonces, partimos de esto. Para cualquier demostración partimos de esto, entonces ya hemos hecho el valor absoluto de f de x menos l. Esto es igual al valor absoluto de f de x, que viene a ser x cuadrado menos 3x más 5. A eso le hemos restado el límite, que es 9. Y eso es igual a x cuadrado menos 3x menos 4. A eso yo quiero factorizarlo, pero en ese factor debe aparecer justamente esto, ¿ya? O esto de acá debe aparecer. Entonces lo que voy a separar entonces para mi hipótesis, esto de acá, x menos 4. Entonces, cuando hacemos la transformación, tenemos entonces que aquí está efectivamente el x menos 4, pero multiplicado por este valor absoluto de x más 1. Aquí no necesariamente va a quedar acá puede haber cualquier expresión, puede quedarse en raíz o lo que sea. Entonces, lo que le acompaña a esa hipótesis que es menor que delta, siempre a lo que acompaña o lo que queda hay que acotarlo. ¿Qué cosa significa acotar? Acotar significa mayorar, es decir, buscar un número mayor m. Es decir, en otras palabras, ese es lo que está quedando invariable, hay que convertirlo en constante. Eso es acotar, constante. Ya, eso es lo que hemos hecho. Entonces, para acotar, bueno, en algunos casos tomamos el dominio, otros, en este caso, hemos tomado un número pequeño, delta 1. Con eso, entonces, he hecho la construcción y hemos logrado que el valor absoluto de x más 1 es menor o en todo caso igual a Sm. Entonces, ¿quién es el mayor valor de esta expresión? El máximo. ¿Quién es? En todo caso es el máximo. ¿Quién es el máximo? Va a ser el 6. Entonces, a ese número lo tomamos entonces para acotar y tenemos 6. Y por lo tanto, entonces, a eso lo reemplazamos. Y tenemos pues que efectivamente esto de acá es 6, pero como el otro es menor, entonces tengo menor que 6 veces delta. Y se entiende que esto es el que
posiblemente sea ese épsilon, ¿no? Por eso decimos, esto nos sugiere tomar aquí, posiblemente ese épsilon que estamos buscando sea esto. Y ahí despejo la variable. Entonces, como están viendo, el épsilon siempre, perdón, el delta siempre va a estar en función a épsilon, a más de ser positivo. Ya, eso es entonces la demostración de ese límite. Ya, entonces ya tenemos ahí dos ejemplos. Y bueno, finalmente entonces hay ahora uno más. Ahora entonces vamos a demostrar o vamos a buscar ese delta para este ejercicio 3. ¿Qué me dice el ejercicio 3? Me dice que hay que calcular o demostrar, ¿no? Demostrar que el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado debe ser igual a la raíz de 3. Bueno, queremos demostrar ahora si efectivamente ese límite es válido. Y para que ese límite sea válido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar para ese épsilon la forma que debe tomar delta. Entonces aquí mi problema para esto es determinar quién es ese delta. Para eso ya hemos dicho, ¿de dónde salgo? Partimos de valor absoluto de f de x menos L. ¿Quién es el f de x? En este caso tengo entonces la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, menos el límite que es la raíz de 3. Bien, entonces ahí tengo eso. Pero aquí tengo, entonces tengo la diferencia de dos raíces, que es un poco fastidioso para poder hacer las transformaciones. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que voy a construir? Lo que voy a construir en este caso, entonces lo que vamos a hacer transformación aquí es hasta encontrar, entonces parto de acá, hasta encontrar el valor absoluto de x menos 1, porque esto va a ser menor que delta. Eso es lo que voy a buscar. Esto es lo que vamos a construir. Bien, entonces, por acá, entonces para construir esa expresión, ni siquiera rastro, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es transformar esto de acá. Entonces lo que puedo hacer acá, bueno, como veo ahí la raíz cuadrada, multiplicar y dividir por su conjugado. Entonces esto sería valor absoluto de 4 menos x al cuadrado menos la raíz de 3, lo multiplico por su conjugado, sería ya entonces 4 menos raíz al cuadrado más la raíz de 3. Todo esto para que no se me altere, entonces acá la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado más la raíz de 3, ¿no? Entonces tendría todo eso de allí en valor absoluto. Y esto de acá es igual. ¿A qué va a ser igual? Entonces eso va a ser igual ahora a la expresión siguiente. Entonces aquí, entonces en el numerador, bueno, esto de acá, como ven, es la suma de dos raíces cuadradas. Por lo tanto, entonces esta expresión debe ser positivo. Y como es positivo, entonces puedo sacar ya dentro de la barra de valor absoluto, lo libero. Entonces esto me va a quedar simplemente en el denominador. Me va a quedar entonces la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, todo esto
más la raíz de 3. Y en el numerador, ¿qué nos va a quedar? En el numerador entonces tenemos ahí la diferencia de cuadrados, en este caso el producto, entonces me va a salir el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿El quién es cuadrado del primero? Entonces, como estoy con la raíz cuadrada, me quedaría solamente aquí x al cuadrado, pero encuentro un x al cuadrado, en este caso menos 3 en valor absoluto. Es decir, entonces en el numerador entonces me va a quedar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, que viene a ser esto de acá, ¿no? Entonces, pero esto aquí es igual. Ahora aquí entonces tengo 4 menos 3, entonces me queda aquí el valor absoluto de 1 menos x al cuadrado. Todo esto sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado más la raíz de 3. Ya eso es lo que me está quedando. Ahora, el valor absoluto, ya hemos dicho tantas veces, el valor absoluto de A es lo mismo que decir también, ¿no? El de menos A. Pues yo puedo acomodar ahí a mi manera, o de acuerdo. Entonces, esto de acá va a ser, o es lo mismo que decir también el valor absoluto de x menos 1, de todo sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado más la raíz de 3. Si factorizamos en el numerador, entonces ¿a qué va a ser igual el numerador? Entonces me va a quedar acá el valor absoluto de x menos 1 por x más 1. Y en el denominador me queda la raíz de 4 menos x al cuadrado más la raíz de 3. Pero el numerador está como valor absoluto, entonces similar al caso anterior, entonces esto yo puedo doblar en 2 y justo por allí aparece lo que se quiere, ¿no? Lo que habíamos dicho es que yo debo buscar esto. Entonces, esto va a ser igual a ordeno x más 1, ¿no? O si se quiere esto en valor absoluto, todo sobre 4 menos x al cuadrado más la raíz de raíz cuadrada de 3, todo por acá me quedaría entonces, acá me queda por el valor absoluto de x menos 1. Bien, acá entonces justo ya encontramos lo que estábamos diciendo. Entonces esto de acá va a ser, entonces definitivamente esto de acá va a ser ya menor que d. ¿Y qué hacemos con lo que está acompañando? Entonces acá en el ejercicio anterior habíamos dicho hay que acotarlo porque la variable yo no puedo dejarlo, sino hay que acotarlo. Entonces eso significa que nosotros tenemos que, ya, entonces como esto de acá es menor que d, entonces tengo que acotar esto. Esto significa acotar. ¿Y qué significa acotar? Convertirlo en un número real constante cualquiera. Ya, ahí está. No debe quedar en la variable x, sino eso debe quedar en un número. Entonces, ese número para que le acompañe a este delta. Entonces, eso significa que tengo que hacer las transformaciones mentales esto y acotarlo. Bien, entonces vamos a acotar eso. Entonces, con eso creo que ya concluye. Entonces, acotar eso. Ahora, para acotar esto, en este caso, entonces acotar x más 1 todo sobre el valor absoluto de raíz de 4 menos x cuadrado más la raíz de
3. Entonces tengo que acotar eso. Para ello, acá en este caso, por ejemplo, ya no voy a hacer uso de la hipótesis auxiliar, sino lo que vamos a hacer es uso del dominio de la función. ¿Quién es aquí el dominio de la función? ¿O quién es la función? La función es la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Es la función. Entonces, ¿quién es su dominio? Entonces, inmediatamente determinamos el dominio de esa función f de x. ¿Y quién es el dominio? Entonces, el dominio, como está ahí bajo la raíz cuadrada tiene sus condiciones. Entonces, por eso vamos a exigir el principio de la raíz cuadrada. Y por lo tanto, entonces, el dominio de esa función va a ser entonces 4 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. Dicho en otras palabras, entonces x, perdón, 2 menos x por 2 más x es mayor o igual que 0. Entonces, de ahí determino el dominio. ¿Quién es el dominio? Entonces, acá tenemos esto es menos 2, esto es 2, entonces tendríamos aquí, cuando x vale 3, a ver, cuando x vale 3, entonces ¿cuánto vale? ¿Cuál es el signo que corresponde a esta región? Entonces acá tengo 2 menos 3, entonces sería menos 1, por esto más, entonces esto corresponde al signo más. Cuando x vale 0, entonces acá este es negativo, ¿no? A ver cómo lo quito. Ya, acá cuando x vale 3, entonces sería menos, acá sería más, entonces menos, esto es menos, esto de acá es más, y esto de acá es menos. Bueno, entonces por lo tanto, ¿quién es el dominio? El dominio son los x que están comprendidos desde menos 2 a 2. Hasta eso sería el dominio. Y como es, ahora, bueno, esa es una función, entonces puedo tomar incluso, ¿cómo se llama? ¿No? Sus igualdades, entonces esto sería así. Ya, entonces mayor o igual, ya tengo, entonces esto es el dominio. Entonces yo puedo, ahora podemos entonces partir de acá, entonces menos 2 es menor o igual que x menor o igual que 2. Entonces a partir de este intervalo podemos construir esto. Entonces por un lado, entonces para el numerador, ¿qué tenemos? Para el numerador tenemos ya allí x más 1. Entonces, construye el x más 1, suma, entonces esto sería así, x más 1, menor o igual que 3. ¿Quién es el mayorante de ese x más 1 en valor absoluto? X más 1 en valor absoluto, entonces máximo va a ser 3, ¿no? El máximo valor va a ser entonces 3, esto sería entonces menor o igual que 3. Eso por un lado. Por otro lado, entonces me falta construir el denominador. Pero para construir el denominador tengo acá 4. Bueno, menos. Entonces, si yo tengo acá menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2, además esa variable es negativo, entonces tendría que invertirlo esto, entonces tengo acá multiplicando por 2, tendría acá 2 mayor o igual que menos x. No, pero primero quiero multiplicarlo por 2. Ojo, quiero entonces potenciarlo primero. Entonces para potenciarlo esto, entonces tendríamos que hacer esto. Esto sería, entonces, cuando elevamos al cuadrado esta expresión, entonces me quedaría 0 menor que x cuadrado menor que 4. Acá para números negativos no se puede potenciar, ¿no? Entonces tengo que tomar de 0 a más
Ahora eso tendría que invertirlo. Entonces lo multiplico esto por menos. Entonces acá me quedaría lo siguiente. Menos ya mayor o igual que menos x cuadrado. Mayor o igual que menos 4. Pero ¿qué significa eso? Eso significa entonces que es mayor que 4. Lo ordenamos y entonces tengo ya menos 4 menor o igual que menos x cuadrado o menor o igual que 0. ¿No? 0. Bien, ahí tengo eso. ¿Qué cosa necesito más? Entonces ahora lo voy a sumar 4 a eso. Lo sumamos 4. Entonces cuando lo sumo 4, esto es 4 menos x cuadrado menor o igual que 4. De eso voy a tomar su raíz cuadrada. Entonces como son positivos no hay problema. Entonces esto va a ser la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menor o igual que 2. Entonces ya tomo su raíz cuadrada. ¿Qué más? Le sumo todavía la raíz de 3. Entonces le sumamos la raíz de 3. Entonces sumamos la raíz de 3. Entonces acá me quedaría la raíz de 3 menor o igual que la raíz de 4 menos x al cuadrado más la raíz de 3 va a ser menor o igual que 2 más la raíz de 3. Entonces ya estoy construyendo entonces, ya a ver si está por acá, pongo esto mejor. Entonces ya tengo entonces la expresión que queremos determinar. Y por último entonces lo invierto. Entonces invirtiendo, es decir, esto de acá 1 sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado más la raíz de 3, ahora entonces va a ser menor o igual que, entonces al invertir esto se invierte, ¿no? Entonces quedaría aquí 1 sobre 2 más la raíz de 3 menor o igual que 1 sobre la raíz de 3. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que me está quedando? Entonces, ¿quién es el mayor valor? En ese caso, entonces, cuando esto lo expresamos en valor absoluto, el mayor valor va a ser esto. 1 sobre la raíz de 3. Y si multiplicamos entonces, si multiplico ahora acá esto con el otro, entonces me quedaría aquí, es decir, entonces ahora volviendo acá, esto de acá va a ser igual al valor absoluto de x más 1, todo sobre la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado más la raíz de 3. Es lo que queremos acotar. Esto a qué va a ser igual. Esto va a ser igual. Entonces para el numerador era, ahí para x más 1 teníamos 3. Entonces acá quedaría 3. Todo sobre, ahora abajo que queda, bueno, esto de acá, 1 sobre, entonces quedaría multiplicando esto raíz de 3. Todo esto por esto de acá, que es el x menos 1. ¿Pero quién es x menos 1? X menos 1 es delta, o acá menos 1, ¿no? Entonces esto es igual, ¿no? Entonces estamos llegando a que todo esto de acá es lo mismo que decir eso. Y esto debe ser definitivamente menor que 3 todo sobre la raíz de 3 por epsilon, delta. Eso me hace suponer entonces que efectivamente esto debe ser el epsilon. En ese caso entonces ya voy a encontrar
el epsilon partiendo de esa expresión. Entonces lo que estamos haciendo es acotar esto. ¿Y cuál es la cota de esto? Estamos encontrando que efectivamente este m viene a ser 3 sobre la raíz de 3 en ese caso. Entonces ya lo hemos acotado y por lo tanto esto me sugiere, entonces acá por eso decimos, esto me sugiere tomar como epsilon igual 3 sobre la raíz de 3 todo por delta. Pero aquí lo estoy buscando, entonces tengo acá, tengo que delta es igual, entonces lo despejo delta, entonces allí tendría ya lo inverso, ¿no? Entonces ¿a qué va a ser igual delta? Entonces acá delta va a ser simplemente despejando de acá lo que estamos tratando de ubicar, ¿ya? Y por lo tanto entonces delta vendría a ser, o esto lo puedo racionalizar también, entonces acá tendría epsilon, ¿no? Epsilon, esto, bueno, repito esto, ya, entonces de acá tengo que epsilon, o epsilon es lo mismo que decir también racionalizando, eso me quedaría raíz de 3 por delta. Entonces de acá encontramos efectivamente que delta es igual a epsilon todo sobre la raíz de 3. Ahí está el delta que buscamos. ¿Ya? Eso es el delta que hemos buscado. Entonces aquí lo hemos acotado, etc. Entonces ahí está el resultado. Entonces, si el delta tiene esa forma, entonces se cumple toda esta condición de límite que hemos definido, ¿ya? En todo caso de esto. Entonces, esa es la forma de cómo buscar delta. Ya, es delta. Entonces, esa es la forma como demostrar límites. Entonces, hay que construir ese número pequeño. Pero para eso, entonces, repito, ¿de dónde hemos partido para construir esto? En este caso, por ejemplo, hemos partido de esto, ¿no? Hasta encontrar esa expresión. Acá partimos entonces, ¿de dónde? ¿Quién era? Entonces ahí está la función. Acá, esto es la raíz de 4 menos x al cuadrado menos l, que viene a ser la raíz de 3. Entonces ahí hemos hecho las transformaciones hasta encontrar ¿qué? Hasta encontrar hipótesis. Es decir, esto, el límite cuando extiende a 1. Ya, pero de una vez encontrado eso, entonces eso va a ser menor que delta por hipótesis. Si eso es menor que delta, entonces todo lo que le acompaña a eso hay que acotarlo. Ya, hemos acotado, acá está. Pero en este caso, como siempre, la raíz cuadrada tiene sus restricciones, tiene sus condiciones, la raíz cuadrada siempre impone. Entonces, en este caso yo voy a partir del dominio de esa función, porque la raíz tiene su condición, su imposición. Entonces hemos determinado quién es su dominio. Ahí está el dominio. Y a partir de ese dominio, a partir de este intervalo, hay que construir todo esto en un número constante. Aquí no, el compañente de esto no puede quedar en variable, sino tiene que quedar en constante. Por eso significa buscar su cota, es decir, mayorar. ¿Quién es la cota superior? ¿Quién es la cota mínima o quién es la cota máxima? En este caso estamos buscando la cota máxima. Para eso hemos aprendido los conjuntos acotados.
en función a eso, entonces estamos encontrando que efectivamente la cota máxima de eso viene a ser, pues, ahí está lo que hemos determinado aquí. Entonces, eso es lo que hemos determinado, y de allí entonces determinamos que efectivamente delta debe tomar ese modelo. Eso es entonces demostrar, buscar simplemente el modelo a la forma como debe tomar ese número delta que viene a representar el radio del dominio. Ya, yo creo que con eso estamos claros. Bueno, a continuación entonces veamos lo que son las propiedades de lo que son los límites, ¿no? Bueno, las propiedades básicas, ¿no? Ya, en primer lugar tenemos la propiedad de la unicidad, es decir, dados dos límites cualesquiera, por ejemplo L1, L2, en ese caso entonces el L1 debe ser igual a L2. ¿Qué significa eso? Que el límite de una función cualquiera siempre es único, ¿ya? Por eso decimos propiedad de unicidad. Entonces acá el límite es único, no hay más, ¿ya? Entonces ahí está. Como otra de las propiedades que tenemos si K es igual constante, entonces el límite de una función multiplicado por esa constante es lo mismo que decir la constante por el límite de la función. Es decir, con respecto a límites, entonces la constante sale afuera. Entonces, otra de las propiedades importantes. Aparte de eso, entonces, si tenemos dos funciones reales, por supuesto dentro de sus dominios, entonces aquí donde el límite de cada uno de ellos existe, entonces podemos definir las diferentes operaciones. Por ejemplo, la suma viene a ser simplemente el límite cuando x tiende a de f de x más g de x, y eso es lo mismo que decir, o es igual a la suma de límites, es decir, el límite de la función f de x más el límite de la función g de x. En ese caso, entonces, al final vamos a obtener la suma de esos dos resultados. Entonces, yo creo que las operaciones, entonces, son sencillas de aplicar y por lo tanto no tenemos ningún problema. Igual sucede con la resta. Entonces, en el caso de la resta tendría simplemente aquí el menos. Entonces acá sería más, menos, si se quiere, cuando quiero aplicar esas dos operaciones. Entonces, tanto para la suma como para la resta, ¿no? Son cosas simples. Igual cuando queremos determinar el producto de dos límites, es decir, el límite cuando x tiende a de esa función g de x por el f de x o en sentido contrario, esto simplemente va a ser igual al límite cuando x tiende a de la función f de x por el límite de x cuando tiende a de la función g de x. Eso sería entonces, y esto de acá es lo mismo que decir L1 por L2. Igual, cociente. Ahora el cociente, ¿a qué va a ser igual? El cociente de dos límites. En todo caso, el cociente de dos límites va a ser simplemente similar, ¿no? Entonces, aquí tendríamos
Si fg es partido con g de x, entonces el cociente va a ser también el límite de la función f de x sobre el límite de la función g de x, pero con la diferencia de que ahí, por supuesto, que g de x debe ser diferente de 0, ¿no? Eso sería entonces en cuanto a lo que son las propiedades básicas, ¿no? En operaciones. Entonces, ahí tenemos las 4 operaciones, allí tenemos la unicidad. Y bueno, ahora en caso de potencia, tenemos entonces dos cosas, A y B. El límite de una función elevado a cualquier potencia, en este caso n, es igual al límite de la función f de x, todo eso a la n. Es decir, nosotros el límite lo podemos introducir dentro de lo que es la potencia. Eso es lo que nos da para cualquier, o en general para cualquier número racional. Y finalmente eso se puede hacer también a través de la raíz cuadrada, es decir, el límite de una raíz enésima va a ser igual a decir la raíz enésima del límite, igual. Entonces yo puedo introducir cualquier raíz bueno, podemos introducir entonces el límite dentro de la enésima raíz. Otra de las propiedades importantes, aquí tenemos lo que es el teorema de Sandwich. ¿Qué dice el Sandwich? Este teorema, o es conocido también como el teorema de emparejamiento, o el teorema de encaje, o teorema de mayorante, menorante, bueno, puede tomar diferentes nombres, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este teorema? Este teorema consiste en lo siguiente. Aquí yo tengo tres funciones, f, g y h, son reales, tales que, ahora, dadas esas tres funciones, y si esas funciones están comprendidos entre uno y otro, por ejemplo, el f en este caso está comprendido entre g de x y el h de x para cualquier x que pertenece a su dominio o a la vecindad cualquiera, entonces además si el límite de estas dos funciones extremas, es decir, esta función g con la función h son iguales, entonces ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el límite de la función f de x que está en el medio debe ser igual también a ese mismo límite L, ¿ya? Entonces en este caso decimos que está ese emparejamiento porque está comprendido entre esos dos límites. ¿Ya? Eso es entonces el teorema de Sandwich, es decir, si yo tengo un límite en ese punto A, la misma que está comprendida entre esas tres funciones, entonces los límites son iguales. Ya, eso es entonces lo que es el teorema de Sandwich. Acá entonces las propiedades básicas. Yo creo que ya, lo importante es determinar siempre que el límite es único. Aplicar las diferentes operaciones creo que es algebraico. ¿Ya? Pues uno puede sumar, restar, multiplicar, etc. los límites, entonces no hay ningún inconveniente. Igual podemos trabajar con lo que son las potencias, ya sea con cualquier polinomio o pueden trabajar también con cualquier raíz enésima. Ya.
Finalmente, entonces vamos a ver ahora lo que es aplicación de este teorema de Sandwich. Entonces estamos diciendo que el teorema de Sandwich está comprendido entre dos funciones y acá tenemos entonces de tal modo que g de x es menor o igual que f de x menor o igual que h de x. Entonces, para cualquier dominio que viene a ser la vecindad, en este caso, de centro en A y el de radio delta, entonces inmediatamente tenemos. Entonces, en ese caso, si es que los límites de esas dos funciones extremas, es decir, g de x, es lo mismo que decir el límite de la función h de x, entonces tengo que el límite de la función va a ser igual siempre a L, es decir, van a coincidir, ¿no? Pero lo importante es entonces que el teorema de Sandwich está comprendiente entre dos, entonces podemos decir el teorema de emparejamiento, el teorema de encaje entre esos dos, o el teorema de atrapamiento, o se puede decir también el teorema de ladrón. ¿Por qué? Porque la función que está siempre circulado por dos patrulleros, etc., ¿no? Entonces, eso es entonces, cuya aplicación, por ejemplo, vamos a ver entonces aquí en este límite de ese teorema importante. Entonces, acá, por ejemplo, cuando tenemos este límite de x cuadrado por el seno de 1 sobre x es igual a 0, entonces con la siguiente figura, pues observamos lo siguiente. ¿Quién es la función f de x? La función f de x viene a ser esto. F de x que está atrapado efectivamente por estas dos funciones que pueden ser el h de x, que viene a ser x cuadrado, que es la parábola que se abre hacia arriba y tiene su vértice en el punto 0,0, y eso está a través también de otra función que viene a ser el g de x, que es menos x cuadrado. Entonces, cuando está comprendido entre esas dos, esta función de x es igual a f de x, entonces, como ven, está estrictamente atrapado en esas dos, entre lo que es la parábola hacia arriba y lo que es la parábola hacia abajo. Por eso esta función f de x está atrapada, está mayorado o menorado entre esas dos funciones que son el h de x, parábola vertical, g de x, que es menos x cuadrado, cuyos límites, por supuesto, van a ser iguales de estas dos funciones extremas. ¿Por qué? Porque el límite de la función h de x, que es igual al límite de x cuando tiende a 0 de x cuadrado, va a ser 0, y esto va a ser igual también al límite de x cuando tiende a 0 de menos x cuadrado. Eso es. Entonces, cuando esos dos límites de esas dos funciones extremas son iguales, entonces el valor de la función o el límite de la función, en este caso cuando x tiende al mismo punto de este x cuadrado por el seno de 1 sobre x, también tiende a 0, porque acá de todas maneras lo va a hacer 0, entonces definitivamente tiende a 0, entonces el límite se produce en ese punto x igual 0,0 para los tres, y en efecto se cumple con las condiciones que nos establece este teorema de Sandwich. Entonces, en este caso, un resultado importante es que función f de x, que es x cuadrado por el seno de x
cuadrado por seno de 1 sobre x, que viene a ser la función, está comprendido o está atrapado entre esas dos funciones, cuyos límites cumplen con las condiciones de este teorema que se llama el teorema de sándwich o el teorema de encaje o el teorema de emparejamiento, etc. ¿Ya? Entonces eso es entonces en relación a lo que son las propiedades de límites. Creo que las propiedades de límites son básicos, sencillos, y por lo tanto hay que aplicar todas esas definiciones. Bueno, esta clase entonces es hasta aquí.